El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24, abrazos a todos. Ya se pegaron su cafecito, buen día. Cafecito, buen día, por favor, perdón. Abrigaditos el día de hoy. Aquí en la cabina estamos abrigaditos, obviamente el reflector nos ayuda. Como soy un poquito oscuro, necesito algo de luz. Pero claro, el reflector ayuda evidentemente para tener un poquito más de calor aquí en la cabina, pero hace frío, mucho frío. Gracias a la gentileza del DJ, que él sabe algo de iluminación, yo no asistí a esa clase, pese a los años que tengo en la televisión, pero flojito soy para el tema de iluminación y de producción. Lo mío es el periodismo definitivamente. Abrazos a todos. Doña Dunia Patiño nos dice que llueve en Santo Domingo de los Áchilas. Le envío un abrazo a esa querida provincia donde tanta audiencia tenemos, donde tanto nos ven y tanto nos quieren. Abrazos para ustedes. Don César Armando Chango dice: qué falta de carácter de cierta prensa que no protestó en ese momento. Créame que protestamos. Por esos mecanismos tan impersonales que tenían. Yo mismo, y lo comenté aquí, envié, me parece, en 10 ocasiones preguntas. Solo la primera vez me tomaron en cuenta y después casi que clausurado. No me volvieron a parar bola, así que dije, no vuelvo a participar más ni pierdo el tiempo en ese tipo de preguntas. Por lo menos ahora ya hay estos mecanismos de rueda de prensa virtual, me parece bien que se haya asumido pues la participación directa de los periodistas en estas ruedas de prensa, particularmente con la señora ministra de Gobierno, quien ha mostrado esa apertura para poder dialogar con los periodistas y que le puedan preguntar directamente, porque eso de enviar las preguntas a un chat y que las preguntas sean filtradas, y en el medio los queridos colegas de los medios públicos que han sido insultados inclusive por algunos, de una forma totalmente injusta, como que ellos tuviesen la culpa de lo que está pasando. Totalmente injusto lo que ha pasado con los colegas, con los cuales sí me solidarizo y me permito hacerlo, ya que se me vino, acabo de recordar, era algo que lo tenía presente hace rato. Críticas totalmente injustas contra los colegas de los medios públicos, tomando en cuenta que ellos básicamente se convirtieron en intermediarios entre el Ejecutivo y los periodistas, y ellos no son los que filtran las preguntas, pero bueno, estaban en el medio y resulta que fueron insultados inclusive por algunos que se creen superiores al resto y cuya trayectoria ya quedó en el pasado, ya quedó anquilosada, pero todavía se creen más de lo que son el día de hoy. Pero bueno, así mismo es esto. Hay muchísimo para comentar en el cierre de esta semana. Para empezar, quiero destacar, como corresponde, el hecho de que por fin les pagaron a los servidores públicos. Ayer el señor presidente de la República emitió un mensaje en su cuenta Twitter anunciando el pago de las remuneraciones a los servidores públicos. El mensaje de Lenín Moreno el día de ayer, hacia la 1, 2 de la tarde, más o menos, se emitió este mensaje. Con gran esfuerzo el día de hoy se han pagado los salarios del mes de marzo de todo el sector público. El día de mañana, o sea, hoy, se terminarán los pagos a Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Economía. Gracias por su comprensión. Un anuncio tranquilizador. Pudimos certificar en horas de la noche que a muchos servidores públicos ya les acreditaron el sueldo. Gente del gobierno central, de la Asamblea Nacional, del Consejo de la Judicatura de la Administración de Justicia ya lograron recibir sus sueldos acreditados. Inclusive yo recibí mensajes durante la transmisión que generamos junto a José Antonio Sánchez y Carolina Mela en Suma al Día por el portal Primera Plana. Ayer al final de la tarde-noche ya nos comunicaron algunas personas que ya les habían pagado. Otros estaban aún a la espera de que se puedan acreditar esas remuneraciones. Digo, bien, recibieron sus salarios, con un retraso de 16 días, pero bueno, ya recibieron su salario. Pero me llama la atención porque el día anterior, en cambio, el ministro de Economía y Finanzas le dijo a la Asamblea que el grueso de servidores públicos iban a tener que esperar, y esto habíamos publicado en nuestra cuenta Twitter. Aún no habrá pago de salarios a los servidores públicos. Esto publicamos el día miércoles, luego de la comparecencia del ministro de Finanzas en la Asamblea Nacional. El ministro Richard Martínez reveló que esta semana se priorizará el pago de maestros. El resto dependerá de la recaudación de impuestos, ingresos petroleros y financiamiento internacional. O sea, no había fecha. De un día para otro ya hubo fecha y finalmente honraron el pago de los salarios a los servidores públicos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque primero se dice que no, luego se dice que sí.
hace 2 semanas que sí, luego que no. O sea, no hay, digamos, uniformidad. Uno entiende evidentemente la situación compleja de la caja fiscal, pero de verdad, no hay una uniformidad en el mensaje, no se le dice a la gente cómo mismo se va a operar y desde luego la mayor preocupación de los servidores públicos era recibir sus remuneraciones y la mayor razón de su descontento era el hecho de que el 24 de abril sí tuvieron recursos para pagar vencimientos de deuda pública y sin embargo no tuvieron plata para poder honrar el pago de los salarios a los servidores públicos. Así que, bien por los servidores públicos, más allá de que, insisto, esta falta de uniformidad en el mensaje provoca evidentemente dificultades dentro de la imagen y la calificación de la gestión del presidente de la República. Y hablando del señor presidente de la República, ayer finalmente envió a la Asamblea Nacional no 1, sino 2 proyectos de urgencia en materia económica. La Constitución de la República, en el artículo 140, establece justamente que el presidente de la República o el Ejecutivo, en, digamos, una situación normal, solo puede enviar un proyecto de urgencia económica, no puede enviar 2 en condiciones normales. Mientras esté tramitando un proyecto de urgencia económica no puede enviar otro, eso dice el 140 de la Constitución, pero ya allí mismo se establece la excepcionalidad. Dice, mientras se discute un proyecto calificado de urgente, el presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Hay esta posibilidad de que en estado de excepción, que está vigente desde el pasado 16 de marzo, el Ejecutivo puede enviar más de un proyecto de urgencia en materia económica, y así lo hizo el señor presidente de la República. Los 2 proyectos llegaron en simultáneo. El proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El otro, el proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. La Asamblea Nacional tendrá 30 días a partir de la recepción del documento, es decir, a partir de anoche, la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse por la aprobación o por la negativa de estas iniciativas, y si no hay un pronunciamiento en el curso de esos 30 días, los proyectos entrarán en vigencia tal cual los envió el Ejecutivo a la Asamblea por el Ministerio de la Ley. Recordar a la amable audiencia que ya en octubre-noviembre la Asamblea negó un proyecto económico urgente, un proyecto de 400 y pico de artículos, con 70 votos, los justos, para generar ese pronunciamiento. Negó ese proyecto y dispuso su archivo, luego de lo cual el gobierno envió un proyecto mucho más corto, asociado básicamente a los temas tributarios, que finalmente la Asamblea sí aprobó, para asegurar algunas fuentes de financiamiento para el presupuesto general del Estado de este año. Pero el trámite que va a comenzar el día de hoy en la Asamblea Nacional estará matizado por, evidentemente, un tema que, creo yo, develó ayer las enormes distancias que existe hoy entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno anoche utilizó las siguientes frases al final de su intervención en cadena nacional. Si no ayudan, no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben. El presidente Moreno les pide a los legisladores de favor que no estorben. Ahí evidentemente viene una serie de inquietudes. Claro, a mí en lo personal es apenas un comentario de quienes hablan. Me hace ruido que quien lidera la función ejecutiva y quien desde el 24 de mayo del 2017, cuando se posesionó como presidente de la República, habló del respeto a la libertad de expresión, del respeto a la libertad de pensamiento, del respeto a la oposición política, del respeto a las funciones del Estado. Ayer le dijo a los legisladores que si no ayudan, no estorben, que es un término muy popular que utilizamos con un lenguaje netamente coloquial en la conversación diaria. El que no ayuda, que no estorbe. Eso básicamente le dijo ayer el presidente a los legisladores. Muy lejos de lo que debería ser un momento en el cual se busque la concordia. Entonces, por un lado se pide unidad y por otro lado se envían esos mensajes tan errados
que claramente develan una confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Porque además el presidente Moreno el día de ayer, yo di lectura a la nota de diario El Comercio. En la nota de diario El Comercio, estoy buscando la parte pertinente. A ver. Donde habla justamente de diálogo el presidente de la República. Dice, en emergencia hay que tomar decisiones, solo la solidaridad permitirá salir adelante, decidir rebajar el 50% del salario del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. He enviado hoy a la Asamblea la llamada ley humanitaria. Su espíritu es motivar la solidaridad, que el que más tiene más apoye, que las empresas más sólidas apoyen a las más frágiles. Hay una parte que no la encuentro. Ah, acá está. Con satisfacción el diálogo continúa en la Asamblea, dice el presidente. Esa es la parte. Por eso digo, me llama la atención el último párrafo de la intervención del señor presidente de la República. Ecuatoriano, dime con la mano en el pecho cómo te sentirías si no aportarías nada en este momento. Pero con satisfacción el diálogo continúa en la Asamblea. ¡Qué bien! Tengan la seguridad de que gracias a esa postura democrática podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías, sin personalismo. No es el momento para ello. Por favor, si no ayudan a frenar el futuro, si no ayudan, está mal redactada aquí la nota. Por favor, si no ayudan, no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben. Palabras del presidente. De este párrafo se develan una serie de comentarios. Para empezar, con la mano en el pecho, ¿cómo nos sentiríamos si no aportaríamos? Por supuesto, los ciudadanos ecuatorianos somos muy solidarios. Lo demostramos en 1995, cuando en medio de la conflagración bélica con el Perú y frente a la situación económica grave, en ese año 95 que fue uno de los años más complejos de la República, Ecuador en estos 40 años de vida democrática ha tenido varios años complejos y uno de esos fue 1995, cuando tuvimos 3 crisis. La crisis económica, en la cual evidentemente hubo pues la situación del Alto Cenepa, las escaramuzas en el Alto Cenepa, por lo cual hubo que enviar proyectos económicos al Congreso en aquel tiempo y se pidió a los ecuatorianos, se nos pidió una contribución. Seguramente muchos recordarán, aquellos de mi generación y de la generación anterior a la mía, recordarán que en los vehículos tenían un sticker en forma de manito que daba cuenta del apoyo a el país en ese momento. Los ecuatorianos aportamos para la generación de recursos que permitan apoyar la reconstrucción de la provincia de Manabí. Los ecuatorianos vamos a apoyar el día de hoy, pero por supuesto que ese apoyo sea generalizado, por cierto, no solamente los unos, sino todos, que todos apoyemos para poder contribuir con nuestros esfuerzos, con nuestro grano de arena, a salvar esta situación tan complicada a nivel económico, social y sanitario. Pero desde luego, esa parte creo que no hay ningún nivel de discusión, no resiste el menor análisis. Vamos a apoyar, pero también exigimos que el apoyo sea generalizado, que así como los ciudadanos de a pie contribuimos, que también contribuyan los grandes empresarios, los medianos empresarios, las instituciones públicas, las principales autoridades. Pero luego dice el presidente, con satisfacción el diálogo continúa en la Asamblea. Yo quisiera saber de qué diálogo estamos hablando. Con todo respeto y de forma frontal, ¿de qué diálogo estamos hablando? Si durante la comparecencia del miércoles, las propias legisladoras de la bancada de Alianza País, que uno entiende es la bancada que respalda al gobierno nacional, más allá de que, insisto, está claro que no hay un sentido de pertenencia del presidente Moreno respecto de la organización política que lo llevó al poder, más allá de que, insisto, el presidente de la República, siendo presidente del movimiento, el presidente Moreno no acude a las sesiones, no toma decisiones a la interna de su organización política, más allá de que yo soy de los que cree, en lo personal, y es apenas un criterio de quienes habla, que Alianza País ya no existe ya como organización política. No sé cómo se va a presentar en las próximas elecciones, no sé si va a poner candidato presidencial en las siguientes elecciones, no sé si finalmente
decide una candidatura del señor vicepresidente de la República, no sé si lo hará bajo el paraguas de Alianza País, no lo sé. Pero las propias legisladoras, y me refiero a Jimena Peña y Ana Belén Marín, que intervinieron durante la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, durante la mañana y tarde del pasado miércoles, fueron muy críticas respecto del contenido del plan económico anunciado en Viernes Santo por el presidente de la República. Y no ha existido diálogo del presidente con su propia bancada, menos con otras bancadas legislativas. Entonces, yo quisiera saber a qué diálogo se refiere el presidente Moreno cuando habla de diálogo con la Asamblea Nacional. Me imagino que va a comenzar el diálogo a partir de este momento. Con el envío de los proyectos, entiendo que va a comenzar el diálogo. Las comisiones respectivas, porque seguramente serán 2 comisiones las que van a tramitar estos proyectos. Me imagino que un proyecto será tramitado por la Comisión de Régimen Económico y el otro por la Comisión de Desarrollo Económico. La una que lidera Daniel Mendoza, la otra que lidera Esteban Albornoz. Me imagino que así va a ser. Inclusive por un tema operativo, deberían los 2 proyectos ser manejados por 2 comisiones. Allí recién va a comenzar el diálogo, pero no ha habido diálogo previo. Los legisladores han confirmado que no ha habido acercamientos con el Ejecutivo. Entonces, no sé de qué diálogo habla el presidente Moreno cuando se refiere a la Asamblea Nacional. Y dice, primero dice, tengan la seguridad de que gracias a esa postura democrática podemos incluir sus mejores ideas a la propuesta de ley sin ideologías ni personalismos. Primero envía ese mensaje conciliador, ese mensaje de apertura, de unidad a la Asamblea Nacional. Pero a renglón seguido les dice que si no ayudan, no frenen el desarrollo del país y que si no ayudan, que no estorben. Entonces no entiendo. Por un lado habla del diálogo y por otro lado les pide si no ayudan, por Dios, no estorben. Yo no lo entiendo. No me queda claro, no lo comprendo. O sea, si yo hago un llamado a la unidad, si se hace un llamado a la concordia, a la conciliación, a tratar de acercar posiciones en procura de sacar adelante al país, a renglón seguido no le voy a decir, bueno, y si no ayudas no estorbes. O sea, para mí no tiene sentido. No es un mensaje de conciliación el que envió ayer el presidente de la República en el último tramo de su intervención. Este último tramo de la cadena del presidente Moreno va en contraposición a lo que durante 3 años le ha dicho al país. El respeto a la discrepancia, el respeto a la libertad de pensamiento, el respeto a las ideologías, el respeto a la oposición y el respeto a la institucionalidad representada en la independencia de las funciones del Estado. Y claro, yo al menos soy de los que cree que en estas horas ha iniciado una campaña de desprestigio contra la función legislativa. Sí, la Asamblea Nacional, la actual Asamblea Nacional de modo particular, es una asamblea que ha tenido una serie de bemoles. Lo hemos comentado largamente en este espacio de noticias. La calidad de esta asamblea ha dejado mucho que desear. Hay un segmento muy importante de legisladores que lamentablemente no ha tenido una buena gestión a lo largo de estos casi 3 años. La asamblea el próximo 14 de mayo iniciará el último año de su periodo, del actual periodo. Ha sido una asamblea matizada por el escándalo. Ese escándalo ha estado circunscrito al tema de los diezmos, por ejemplo, tema sobre el cual todo el mundo ya se olvidaron de los diezmos. Se presentaron denuncias en la fiscalía y resulta que no se sabe qué pasó con esas denuncias. Hay legisladores denunciados por varias personas que están allí, campantes. Sé que hay legisladores, y puedo certificar aquello, no voy a dar los nombres por cierto, que hay legisladores que siguen con esas prácticas deleznables, aupados por un aparataje de impunidad. Es una asamblea totalmente dividida y atomizada, más allá de que haya gente que defiende aquello, pero es una asamblea que está dividida. Es una asamblea que ha tenido 3 presidentes a lo largo de estos casi 3 años. José Serrano, que además fue destituido de su condición de titular de la función legislativa, sigue siendo legislador. Elizabeth Cabezas, que tuvo un impasse cuando estaba a puertas de buscar la reelección como presidenta. Impases que fueron de dominio público y por impasse por el cual finalmente tuvo que declinar esa posibilidad de buscar la reelección. Y ahora lo tenemos a César Litardo. 3 presidentes en 3 años. Ha sido una asamblea con enormes dificultades respecto de la calidad del debate político, con honrosísimas excepciones. Yo jamás voy a generalizar, yo sí creo que en la asamblea hay políticos valiosos. Hay gente que aporta en todas las vertientes políticas.
Hay gente que probablemente no es muy mediática, pero que yo he podido certificar su trabajo en las comisiones legislativas, que es el verdadero espacio donde se construyen las leyes. Y hay gente que simplemente no va. No va. O no aportan. O van a calentar el puesto. Así es. Pero esto que estoy diciendo ha pasado en otras ocasiones. En lo personal, más allá de la calidad de la asamblea que tenemos, yo sí creo que el Ecuador debe defender la institucionalidad. Institucionalidad. En un régimen como el que tenemos tiene que haber una legislatura. La hay en otros países democráticos, con sistemas presidenciales como el que tenemos. Se hace la comparación con Europa. En Europa tenemos regímenes parlamentarios. En Alemania, en el Reino Unido, en España, tenemos regímenes parlamentarios. Porque se hace esa odiosa comparación. Tiene que haber una legislatura. Porque además, dentro del ideal del debate político, una asamblea, un congreso, un senado, una cámara de representantes, llámelo como quieran, en el ideal del debate político debe generar el contrapeso de la función ejecutiva. Hay que leer un poco, inclusive para sustentar el debate. Gente que dice hay que cerrar la asamblea. Cerramos la asamblea y ¿qué pasa? Cerramos la función legislativa y ¿qué pasa? Por ahí no viene la cosa. Por ahí no viene la cosa. Pero siento que hay una campaña de desprestigio, generada por algunas autoridades, aupada por algunos líderes de opinión, refrendada por algunos colegas. Por ahí no viene la cosa. Si quieren que se cierre la asamblea, cambien la constitución y vamos a otro régimen de gobierno, a otro sistema de gobierno. Cambien la constitución, convoquen una asamblea constituyente. Porque me imagino que para cambiar el sistema de gobierno hay que convocar una asamblea constituyente. No se lo puede hacer por reforma ni por enmienda. Hay que convocar una constituyente, porque ya estamos hablando de temas de fondo que consagra la Constitución. Pero se ha generado esta campaña de desprestigio. Y las instituciones se desprestigian también solitas. Entonces, yo sí creo que las principales autoridades del país deberían demostrar en la praxis lo que dice en el discurso. Si nos hablan de unidad, demuestren la unidad. Si nos hablan de conciliación, demuestren el propósito de conciliar. Si nos hablan de la necesidad de cerrar las diferencias y comenzar a trabajar juntos por el desarrollo del país, demuéstrenlo. Pero no digan por un lado que vamos a dialogar y vamos a aceptar las propuestas y vamos a conversar sobre las propuestas que ustedes tengan, y por otra parte, si no ayudan, no estorben, porque termina siendo un mensaje negativo. Esto evidentemente queda para la reflexión y para el debate público, es apenas una posición de quien les habla. Yo sí soy de los que cree que si planteamos la necesaria unidad que requiere el país en estos momentos, que el país necesita estar unido, desde el discurso se debe demostrar que efectivamente va a haber un propósito de unidad. Y hay el propósito de unidad. Y si vamos al diálogo en serio. En serio. De verdad, en serio. Diálogo en serio. No solamente en el discurso, sino también en la praxis. Son momentos complicados los que vive la República.